Amigos y amigas que se deleitan con el polvo de los caminos rurales, con el aroma a tierra humedecida por la llovizna y con los misterios que se ocultan tras los viejos portones de las haciendas, preparen el corazón. La historia que hoy les traigo no es para los débiles de espíritu, sino para aquellos que saben que la vida, en el campo o en la ciudad, está hecha de pruebas, secretos y una búsqueda incansable de la verdad. Y si ustedes, como yo, creen que las mejores narrativas son aquellas que tocan el alma, que nos hacen pensar en la fuerza del ser humano y en lo que somos capaces de esconder, les pido que dejen su me gusta, se suscriban al canal para no perderse ni un solo capítulo de este viaje y compartan esta historia con quienes también aman sentir un buen escalofrío en la espalda. De esta manera, seguiremos desentrañando juntos los rincones más profundos del alma de nuestra tierra. Hacienda Ventosa. El nombre, a mediados de los años 50, era una invitación al susurro del viento entre los pastos altos, entre los cafetos que se extendían por leguas, verdes y vigorosos bajo el sol de Minas Gerais. Una inmensidad de tierra que parecía respirar junto con el cielo inmenso, donde el azul se mezclaba con el blanco de las nubes cargadas de promesas de lluvia y, a veces, de tormentas. Allí, en el casco de la hacienda, una casa grande y colonial, con sus paredes blanqueadas y ya un poco desconchadas y la amplia galería que abrazaba el frente, vivía Juan de Dios, 55 años a cuestas, más de 40 de ellos dedicados a esa tierra que conocía como la palma de su mano. Cada pliegue, cada vena de agua, cada palmo de suelo fértil o pedregoso. Juan de Dios era la imagen de la rectitud, cuerpo fuerte, hombros anchos que cargaban el peso del trabajo duro y, quizás, de otras cosas que la luz del sol no alcanzaba. Su rostro, marcado por el tiempo y por el sol implacable, tenía surcos profundos alrededor de los ojos castaños, una mirada que era más de observación que de expresión, como si siempre estuviera leyendo entre líneas del mundo. Era un hombre de pocas palabras, prefiriendo el silencio del quehacer, el mugido del ganado, el canto de los pájaros y el silbido de la tetera en la estufa de leña, a cualquier charla vacía. Su barba grisácea y bien arreglada le confería un aura de sabiduría antigua, de alguien que conocía los secretos de la vida y de la muerte que la tierra guardaba. La rutina de Juan era un reloj. Se despertaba antes de que saliera el sol, con el gallo aún somnoliento y el olor a café fuerte ya subía del recipiente en la cocina. Inspeccionaba el corral, revisaba el ganado, daba órdenes a los peones con un gesto de cabeza o una frase corta y decisiva. Luego montaba su caballo Bayo, el viejo trueno, y recorría los campos, inspeccionando los cultivos de café y maíz, las cercas, los estanques. Aquel era su reinado, construido con sudor y sacrificio, prosperando en una época de incertidumbres para muchos. Y él, Juan, era su monarca silencioso, respetado por todos en la región. Pero detrás de aquel hombre sólido como un roble, había una fisura, una grieta que en cualquier momento podía abrirse y engullir todo lo que él había edificado. Un secreto, un entierro silencioso, una noche oscura que intentaba borrar de la memoria, pero que se empeñaba en reverberar en los silencios de la hacienda, en el crujido de la madera vieja de la casa, en el aullido del viento nocturno. En aquel atardecer, el sol descendía perezoso en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. El polvo que el ganado levantaba al regresar al corral adquiría un brillo dorado. Juan de Dios estaba en la galería, sentado en su vieja mecedora de madera oscura, con la pipa en la boca, soltando lentas bocanadas que se desvanecían en el aire cálido. Un día de trabajo intenso llegaba a su fin, y aquella era su hora de paz, de contemplación, de fundirse con el paisaje que tanto amaba y que, paradójicamente, era testigo silencioso de su mayor carga. La paz era casi palpable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Fue en ese instante que ella apareció, una figura en el camino de tierra que conducía a la hacienda. Primero, solo un punto oscuro que iba tomando forma a medida que se acercaba. Una mujer, vestida de negro, un pañuelo oscuro cubriéndole la cabeza, el cuerpo esbelto y erguido, los pasos firmes y decididos, levantando pequeñas nubes de polvo a cada movimiento. Venía caminando, sin prisa, pero con una determinación que heló la sangre de Juan de Dios. Nadie se acercaba a la hacienda Ventosa a pie, y mucho menos una mujer sola, en un atuendo tan sombrío a esa hora. El corazón de Juan dio un salto, un golpe sordo contra las costillas. La pipa se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo de madera con un pequeño chasquido. El humo aún flotaba en el aire cuando la mujer se detuvo, a pocos metros de la galería, los ojos fijos en los de él. No había miedo en ellos, ni súplica. Había solo un conocimiento antiguo, una certeza que parecía quemar. Juan no pudo decir una palabra. Su garganta estaba seca, sus músculos tensos. La mujer, entonces, levantó una mano fina y pálida
y su voz, aunque baja, cortó el silencio del campo con la precisión de un cuchillo. Las palabras resonaron no solo en el aire, sino dentro del alma de Juan, alcanzando el punto más profundo de su secreto mejor guardado. Sé a quien enterraste. El mundo de Juan de Dios se detuvo. El sol pareció congelarse en el horizonte. El mugido distante del ganado enmudeció. El viento se calmó. Aquellas 5 palabras desmantelaron, en un soplo, los años de construcción de una vida de aparente tranquilidad, de un silencio forzado. En un abrir y cerrar de ojos, el pasado, que él creía haber enterrado para siempre bajo la tierra virgen de su hacienda, estaba allí, materializado en la forma de aquella mujer desconocida. ¿Quién era ella? ¿Cómo lo sabía? Esas preguntas giraban en su mente como buitres, mientras el pavor se extendía por sus venas, un veneno lento e inevitable. La injusticia de aquel momento no era solo la amenaza de exposición, sino la brutalidad con la que su santuario interior, su refugio, estaba siendo violado. Era como si la tierra, su cómplice silenciosa, hubiera traicionado su confianza. La mujer dio un paso al frente, y la luz moribunda del sol iluminó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de quien detenta un poder inmenso. Y Juan de Dios percibió, con un escalofrío gélido, que aquella mujer no estaba allí por casualidad. Era el heraldo de una tormenta, la materialización de su peor pesadilla. Sintió el sudor frío escurrir por su espalda, sus ojos intentando descifrar el enigma que tenía delante, mientras la enigmática figura de la mujer continuaba mirándolo, su presencia una interrogación ruidosa en el crepúsculo. ¿Desde qué ciudad estás presenciando esta historia? ¿Desde qué lugar de nuestra tierra compartes conmigo la expectativa de lo que vendrá? Porque a partir de ese instante, la vida de Juan de Dios, el hacendado sólido y respetado, se desmoronaba bajo el peso de un secreto desenterrado. Estaba ahora en manos de una extraña, una mensajera del pasado, y lo que ella exigiría a cambio de su silencio, o de su revelación, era aún un misterio más sombrío que la noche que empezaba a caer sobre la hacienda ventosa. Sabía, con una certeza dolorosa, que su paz había llegado a su fin, y que esta mujer era solo el principio. La pipa yacía en el suelo de tablas, su humo escaseando en el aire, una pequeña hoguera que se extinguía. Juan de Dios sentía la sangre helarse y hervir al mismo tiempo, una contradicción que lo dejaba inmóvil en la mecedora. El sol moría en el horizonte, y las sombras alargadas de la hacienda parecían engullirlo. La mujer, ahora, no era solo una figura, sino una presencia cortante, el presagio de algo terrible. Sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, no se apartaban de los suyos. ¿Quién es usted? La voz de Juan salió ronca, casi un susurro, pero cargada de una autoridad que, a pesar del shock, intentaba recuperar. ¿Y qué significa eso que dice? No entiendo de qué entierro habla. La negación era un instinto, una vieja coraza que él esperaba que lo protegiera. Pero la mujer no retrocedió. Sus labios finos se curvaron en una sonrisa que no era de burla, sino de una melancolía antigua, como si ella cargara el luto del mundo. «Mi nombre es Mariana», dijo ella, con voz tranquila pero con una resonancia que erizó a Juan hasta la médula. «Mariana Méndez, y sé de quién se deshizo esa noche fría de agosto. Hace más de 20 años. Conozco el olor a tierra removida, el sonido del silencio que le siguió, y la mentira que usted plantó junto con él». Juan sintió las piernas flaquearle. ¿20 años? ¿Agosto? El nombre Méndez. Aquel apellido fue como una pedrada en el estómago. Intentó levantarse, pero el cuerpo no obedeció de inmediato. Cuando logró ponerse de pie, la postura aún era altiva, pero el temblor en las manos era innegable. «Está equivocada, mujer. Márchese de aquí. No hay nada para usted en esta hacienda, en esta tierra. Yo no conozco a ningún Méndez». Mariana dio otro paso, acortando aún más la distancia entre ellos. El crepúsculo bañaba su rostro en tonos azulados, resaltando la palidez y la determinación en sus facciones. ¿Equivocada? Ah, Juan de Dios. Mi padre no era un hombre de olvidar fácilmente, y yo tampoco lo soy. Ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera la muerte pudieron borrar la memoria de lo que sucedió aquí. Extendió la mano, y en su palma, un pequeño trozo de tela gastada, un retazo de algodón estampado con un bordado de flor descolorida. ¿Reconoce esto? Era de la manta que cubría al pequeño, antes de que usted lo pusiera bajo tierra. El aire pareció enrarecerse. El trozo de algodón estampado fue como un rayo que lo alcanzó de lleno. No era posible. Nadie, absolutamente nadie, sabía de aquel detalle. Era un secreto tan íntimo, tan profundamente guardado que él mismo rara vez se atrevía a removerlo en su memoria. Las piernas de Juan cedieron por completo.
y se sentó pesadamente en la silla, el rostro pálido, la respiración contenida en la garganta. No podía apartar la vista del retazo, del bordado sencillo que ahora parecía un grito acusatorio. «No puede ser», balbuceó, más para sí mismo que para ella. Mariana bajó la mano, pero no guardó el trozo de tela. Lo dejó allí, a la vista, como una prueba irrefutable. «Puede ser, y lo es. No he venido aquí para andarme con rodeos, Juan de Dios. He venido a buscar la verdad. Y si es necesario, desenterraré no solo lo que está bajo tierra, sino cada secreto podrido que se ha escondido en las grietas de estas paredes». La noche caía del todo, y las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo. El viento frío de la sierra empezó a soplar, haciendo susurrar las hojas de los árboles como si compartieran el secreto que acababa de ser desvelado. Juan, en su desesperación silenciosa, sabía que no podía simplemente echarla. No ahora. La mujer tenía poder sobre él, una información que, si salía a la luz, destruiría no solo su reputación, sino la propia esencia de su vida, el pilar de su existencia. «No hablará con nadie», dijo Juan, la voz casi inaudible, pero con una amenaza velada que no usaba desde hacía años. Mariana soltó un suspiro, como si la amenaza fuera solo una brisa. «Depende de usted, Juan de Dios. No soy mujer de armar alboroto sin necesidad, pero tampoco soy de callarme. He venido de lejos, he cruzado muchas leguas, cargando esta historia a cuestas. No volveré con las manos vacías». Hizo una pausa, los ojos fijos en los de él. «Necesito un lugar donde pasar la noche. Y mañana hablaremos. De verdad». Juan dudó. La idea de tener a esta mujer, este fantasma del pasado, bajo su techo, era enloquecedora. Pero la alternativa, ella esparciendo su secreto por los alrededores, desenterrándolo todo, era aún peor. Con un gruñido, se levantó, todavía tambaleante. «Venga, hay una pequeña casa de huéspedes, al fondo, cerca del estanque. Quédese allí por esta noche, pero ni una palabra a nadie. Y mañana resolveremos esto». Mariana solo asintió, sin una palabra más, y lo siguió. El silencio entre ellos era pesado, cargado de años de dolor, de secretos y de una promesa de ajuste de cuentas que flotaba en el aire. Juan la llevó hasta la pequeña construcción de mampostería y madera, apartada de la casa principal, con un cuarto y una estufa de leña. Encendió la lámpara de aceite, le indicó el pozo y el pequeño arroyo cercano para el agua. Hay leña seca allí dentro, y unas mantas en el armario. No la miró a los ojos, no pudo. Aquel pequeño retazo de algodón estampado le quemaba en la mente. Aquella noche, la hacienda ventosa parecía más fría y oscura que nunca. Juan de Dios no durmió. Andaba por la casa, las tablas del suelo crujiendo a cada paso, cada sonido amplificado por el silencio opresor. Su mente era un torbellino de recuerdos, de imágenes que había encerrado con 7 llaves. La presencia de Mariana era una espina clavada en su carne, una herida que había intentado ignorar durante décadas y que ahora palpitaba con una intensidad insoportable. Los peones, a la mañana siguiente, notaron a la extraña mujer en la hacienda. El carretero que había venido a buscar el café recolectado, el lechero que pasaba por los portones, todos la vieron. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Llegó una forastera aventosa. Susurraban en las tiendas y en las haciendas vecinas. Una mujer seria, de negro, no habla con nadie. Y el señor Juan de Dios, bueno, parece que anda más callado de lo normal. Las miradas. Las miradas. Juan las sentía como cuchillos en su espalda. Cuando pasaba junto a los trabajadores en la labranza, cuando iba a la ciudad a comprar víveres, la gente lo saludaba con la formalidad de siempre, pero sus ojos se deslizaban hacia él, luego hacia los alrededores como quien busca algo o confirma un rumor. Los murmullos, aunque no se le decían directamente, llegaban a sus oídos, llevados por el viento, traídos por los peones más chismosos. «Dicen que vino de lejos», decía uno al otro, «y que tiene algún ajuste de cuentas con el señor Juan». Juan sentía cómo el juicio de la sociedad empezaba a corroer la base de su autoridad. Él, siempre el pilar de la comunidad, el hombre íntegro, el ejemplo. Ahora el objeto de susurros y curiosidad mórbida. Intentó mantener su rutina, su fachada de hierro, pero cada tarea parecía más pesada, cada amanecer un recordatorio de la oscuridad que se acercaba. La presencia de Mariana, aunque distante en la casita de huéspedes, era una amenaza constante. La veía de reojo, a veces sentada en la pequeña galería, observando la hacienda con una calma perturbadora. No hablaba con nadie, no se inmiscuía, pero su simple existencia allí era un cuestionamiento mudo de todo lo que él representaba. Uno de esos días, mientras Juan inspeccionaba el ganado, escuchó la voz de Mariana. Estaba con el capataz, José el Menudo, un hombre de confianza, pero también aficionado a una buena conversación. «Esta tierra es rica», decía ella,
sus ojos recorriendo la plantación de café. Pero la riqueza, a veces, esconde mucha pobreza, de alma. José, el menudo, visiblemente incómodo, intentaba cambiar de tema, pero Mariana era persistente. Sus palabras, pequeñas agujas. Juan sintió como la ira subía, pero también el miedo. Ella no solo lo estaba amenazando, estaba, sutilmente, plantando semillas de duda a su alrededor. La inquietud crecía en Juan de Dios. Aquel secreto, antes enterrado tan profundo, parecía ahora burbujear a la superficie, y Mariana era la fuerza que lo impulsaba hacia afuera. Ya no podía esconderse. La verdad, o lo que ella viniera a revelar como verdad, estaba a un hilo de ser expuesta. Intentó abordarla una vez más, pero ella siempre lo desarmaba con una mirada, una frase corta que volvía al pasado. Él sabía que la única manera de librarse de ella sería enfrentando lo que ella sabía. El elemento transformador no era una llegada de paz, sino de tormento, un catalizador brutal que lo forzaría a una confrontación que había evitado durante más de la mitad de su vida. Y, en el fondo de su alma torturada, una pequeña, ínfima parte de él sentía que quizás, solo quizás, era la única forma de, un día, poder respirar sin el peso de aquella carga. Lo que Mariana exigiría a cambio de su silencio o para desentrañar su propia historia era un misterio que prometía poner el mundo de Juan de Dios de cabeza. El amanecer en la hacienda no era un evento solitario, sino una sinfonía de despertares. Incluso antes de que los primeros rayos de sol rompieran la fría niebla de la madrugada, el canto estridente del gallo ya cortaba el silencio, seguido por el arrullo suave de las palomas en el tejado del granero y el cacareo inquieto de las gallinas en el patio. En la cocina, el burbujeo del agua en la tetera sobre la estufa de leña era el preludio del olor inconfundible y reconfortante del café fresco que se esparcía por la casa, un abrazo aromático que quitaba el frío de la noche. Isabel, con sus cabellos aún despeinados y los ojos ligeramente hinchados por el sueño, era quien casi siempre iniciaba este ritual. Mientras Clara terminaba de vestirse, los músculos aún adormecidos del trabajo del día anterior, Isabel ya molía los granos. El ruido rítmico y seco que llenaba la cocina era como una canción de cuna para el nuevo día. Cuando Clara bajaba las escaleras, el suelo de madera crujiendo bajo sus pies, encontraba la mesa ya puesta, el pan de maíz horneado la víspera, el queso fresco de la propia hacienda, el pastel de harina de maíz con guayaba y, claro, el café humeante. Los pequeños gestos de cariño tejían la rutina, invisibles para ojos externos, pero fundamentales para ellas. Clara, al sentarse, extendía la mano hacia la taza de Isabel, rozando ligeramente los dedos el uno con el otro, un toque rápido, casi imperceptible, pero cargado de una ternura que dispensaba palabras. Isabel, por su parte, esperaba que Clara probara el café antes de servirse, una mirada interrogante de reojo, buscando la aprobación silenciosa que siempre venía con un asentimiento de cabeza y una pequeña sonrisa en los labios cansados de la hacendada. Después del café, la vida se desplegaba en las labores de la hacienda. Clara, con su fuerza habitual, iba al corral a ordeñar las vacas, el sonido suave de la leche cayendo en el balde de metal llenando el ambiente. Isabel, a pesar de estar menos acostumbrada al trabajo manual, no se quedaba quieta. Cuidaba la huerta, arrancando las malas hierbas con cuidado metódico, cosechando las verduras para el almuerzo, sus manos delicadas ensuciándose de tierra, pero sus ojos brillando con la satisfacción de ver el alimento que la propia tierra ofrecía. Más tarde, juntas, cuidaban los gallineros, recogían los huevos, unas veces riendo de alguna gallina fugitiva, otras compartiendo el silencio cómplice de la tarea. Los almuerzos se servían a la sombra de la galería, cuando el sol ya se mostraba más intenso, pero la brisa aún era fresca. Era allí, mientras comían la comida sencilla y abundante, donde se permitían un poco más de intimidad. Las piernas de Isabel rozaban discretamente con las de Clara bajo la mesa, un contacto que era un recordatorio constante de la presencia una de la otra. Clara, con la voz ronca por el uso, contaba sobre el ganado, sobre las señales de la lluvia que se acercaba, sobre la tierra que pedía más o menos agua. Isabel, con su calma inherente, escuchaba, ofreciendo palabras puntuales o simplemente la escucha atenta, sus ojos encontrándose con los de Clara en momentos de comprensión mutua que trascendían cualquier discurso. A veces, la lluvia llegaba de repente, un presagio que Clara siempre sabía descifrar. El cielo se oscurecía en cuestión de minutos, un trueno distante anunciaba la llegada y pronto el olor húmedo de la tierra mojada entraba por las ventanas. El sonido de la lluvia golpeando el tejado de tejas y las hojas de los árboles era un bálsamo, una invitación a la introspección y al recogimiento. En esos días, las tareas externas se posponían y ellas se retiraban. Isabel leyendo uno de sus libros, Clara remendando alguna prenda de ropa o afilando herramientas,
El silencio solo puntuado por el sonido de la lluvia y el crepitar de la leña en la estufa, que mantenía la cocina cálida y la casa con un aire de refugio. En tales momentos, una mirada furtiva, una sonrisa compartida, bastaban para reafirmar la certeza de que aquel era su mundo, perfecto en su simplicidad y aislamiento. Pero el aislamiento, por mucho que lo pareciera, nunca era completo. La hacienda estaba lejos de la ciudad, pero no era un universo paralelo. Las noticias y los susurros tenían piernas, y las del chismorreo eran más rápidas que las de cualquier mensajero. Los pocos vecinos, que de vez en cuando aparecían para comprar un queso o unas gallinas, traían consigo no solo la necesidad, sino también la curiosidad. El cartero, que aparecía una vez por semana, dejaba no solo las raras cartas, sino también los fragmentos de lo que se hablaba en el pueblo. Las miradas en las ferias, cuando Clara bajaba a vender sus productos, ya no eran solo de admiración por su fuerza y destreza. Había algo más, una punzada de desconfianza, un brillo de especulación que ella no podía ignorar. Las conversaciones cesaban abruptamente cuando ella se acercaba a algún grupo de mujeres, reanudándose en tonos más bajos tan pronto como ella pasaba. Las preguntas, antes inocentes sobre la salud de la cosecha, comenzaron a extenderse sobre la amiga de la ciudad, sobre esa joven que vino a ayudar, siempre con una entonación que cambiaba sutilmente la palabra, transformándola en algo que sugería más que solo amistad o ayuda. ¿Y su huésped, Clara? ¿Todavía por aquí? La gran ciudad es muy peligrosa, ¿verdad?, dijo doña Odette, la esposa del panadero, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, mientras Clara empacaba las manzanas que ella había comprado. Clara solo murmuró una respuesta protocolaria, sintiendo el calor subir a sus mejillas, no de vergüenza, sino de una rabia contenida. La insinuación, clara como el agua del arroyo, era un puñal. A Isabel los susurros no llegaban de forma tan directa, pero ella sentía el aire espesarse. Las pocas veces que acompañaba a Clara a la ciudad, notaba las miradas, las conversaciones que se interrumpían. Su sensibilidad aguda captaba la energía tensa, la curiosidad velada detrás de las sonrisas falsas. Veía la forma en que los ojos se demoraban en Clara y luego en ella, evaluando, juzgando. Isabel empezó a notar las diferencias en Clara después de esas idas a la ciudad. Clara volvía más silenciosa, los hombros un poco más tensos, la boca más apretada. Sus manos, que antes buscaban las suyas con un cariño despreocupado, ahora eran más vacilantes, como si temieran ser observadas incluso allí, dentro de los límites de la hacienda. El chismorreo, aunque aún una niebla, ya comenzaba a solidificarse, transformándose en una presencia intrusa que amenazaba la paz que ellas habían construido. Dentro de la cerca de alambre de púas de la hacienda, con el ladrido de los perros y el murmullo del arroyo, tenían un santuario. Pero el mundo exterior, con sus juicios y sus convenciones, parecía colarse por las rendijas, llevado por el viento que soplaba del pueblo. Ellas se refugiaban cada vez más en su mundo, en la quietud de los gestos, en la profundidad de las miradas. Cada día, la necesidad de proteger el amor que nacía y florecía entre ellas se hacía más evidente, más urgente. El abrazo en la noche fría, el calor de las manos dadas mientras caminaban entre las plantaciones, la risa compartida junto al fuego, todo esto se volvió aún más precioso, un tesoro a ser guardado de la invasión silenciosa y cruel de la curiosidad ajena. Con cada nuevo comentario, con cada mirada especulativa, el lazo entre ellas se fortalecía, convirtiéndolas en uno contra el mundo, un mundo que empezaba a tocar a la puerta. Elara y Elías habían forjado un vínculo inquebrantable, un refugio de intimidad en medio del vibrante tapiz de 1888. Bajo la luz parpadeante de una lámpara en el ático que les servía de santuario, Elara confió las pérdidas que la impulsaron a desafiar el tiempo, la esperanza de restaurar aquello que la historia había corrompido. Elías, por su parte, reveló el peso de la responsabilidad en Kronos Corp, el temor de que su tecnología pudiera ser pervertida y la soledad de cargar una carga tan grande. La compartición de estos secretos, no solo científicos, sino de sus cicatrices más profundas, solidificó un lazo que trascendía la misión y el propio tiempo. Ya no eran meros colaboradores, eran confidentes, almas gemelas unidas por la anomalía. Un día, observando el bullicio de un mercado callejero, Elara sonrió con una genuinidad rara. Es extraño, ¿verdad? Toda la suciedad, las enfermedades, la falta de tecnología. Pero hay una belleza en todo esto, una simplicidad. Elías asintió, imaginando el ritmo frenético de su propio futuro. Sin internet, sin las presiones constantes, pero también sin muchas comodidades. ¿Conseguirías vivir en esta época? Después de un momento de reflexión silenciosa, Elara instintivamente tomó la mano de Elías, un gesto que selló la profundidad de su conexión. Si estás apreciando este viaje en el tiempo y la complejidad de los lazos que pueden surgir,
Deja tu me gusta y acompaña esta aventura que desafía el propio tejido de la existencia. La extraña paz que se había instalado en su refugio temporal comenzó a ceder. Elías notó fluctuaciones anormales en sus sensores portátiles, firmas de energía diferentes, más disruptivas que las anomalías que estaban mapeando. No eran la cicatriz temporal, era algo nuevo, activo y se intensificaba. El Ara, con su intuición agudizada, sintió un cambio en el aire, teniendo sueños fragmentados de figuras encapuchadas y una energía verdosa pulsante. El clímax llegó de forma abrupta e inesperada. Mientras ajustaban un dispositivo de rastreo en el ático, un chasquido seco resonó desde el piso de abajo, seguido por un grito ahogado y un silencio pesado. Bajaron las escaleras con cautela. La puerta de la calle estaba entreabierta y un sobresellado yacía en la alfombra. Elías lo recogió, el corazón disparado. El sello de cera negra ostentaba la insignia de Kronos Corp, pero no la oficial. Era el símbolo del sector de contención temporal no autorizada, la temida división que cazaba renegados. La carta era corta y brutal. Sabemos dónde están. El protocolo de extinción primaria ha sido activado. El futuro no espera desviaciones. El tiempo se está agotando, para ustedes y para lo que aún queda de esta línea temporal. El suelo pareció ceder bajo los pies de Elara. La amenaza no era solo para ellos, era para toda aquella época, para las vidas reales que habían aprendido a ver. La calma había sido una ilusión. El clímax emocional dio paso al terror. La deshonesta Kronos Corp no solo los había encontrado, sino que estaba lista para erradicar el problema, aniquilando aquella línea temporal entera. Los sensores de Elías en la muñeca pitaban frenéticamente, indicando una distorsión temporal masiva. Un olor acre a humo, diferente al de las chimeneas, comenzó a invadir la casa, proveniente del distrito este. Un terrible presentimiento golpeó a Elara. No era una amenaza genérica, era una catástrofe inminente, quizás orquestada. El timbre sonó de nuevo, urgente. Una voz gritó desde afuera: ¡Fuego! ¡Fuego en el mercado! Se está extendiendo. El mundo de ellos, su burbuja de tiempo y amor, no solo estaba a punto de desmoronarse, estaba en llamas. El timbre volvió a sonar, incesante, la voz estridente de ¡Fuego! ¡Fuego en el mercado! Se está extendiendo, cortando el aire ya tenso. Pero no era solo la voz, era el olor. El humo, denso y acre, invadió la casa de repente, mezclándose con el olor dulzón de carbón quemado. No era el humo de las chimeneas de Londres, era el olor de la destrucción. El sonido de pasos frenéticos en la calle, de gritos aterrorizados y de un crujido distante que solo podía ser madera cediendo al fuego, comenzó a reemplazar el bullicio familiar de la ciudad. Lo que minutos antes era una amenaza distante en forma de carta, ahora era una realidad ardiente e inminente. Elías tiró de Elara fuera de la casa, el dispositivo de rastreo en su muñeca parpadeando roja y frenéticamente, un coro de alarmas electrónicas casi inaudible bajo el clamor de la calle. La escena que los esperaba era la de una pesadilla pintada con tonos de naranja y negro. El cielo nocturno, antes oscuro y salpicado de tímidas estrellas, era ahora una cúpula anaranjada y humeante, iluminada por el brillo insaciable de las llamas. Al este, en dirección al mercado, una torre de humo negro y espeso subía, retorciéndose como una serpiente gigante que engullía la luna. Chispas volaban como luciérnagas mortales, arrastradas por el viento, amenazando con incendiar todo a su paso. El caos era absoluto. La gente corría en todas direcciones, algunos llevando pocas pertenencias, otros solo la ropa puesta, los rostros contraídos por el pavor. Los gritos de ¡agua! ¡Ayuda! Y niños se mezclaban con el rugido del fuego, creando una sinfonía infernal. Carrozas tiradas por caballos asustados intentaban abrirse paso entre la multitud, atropellando a quienes no eran lo suficientemente rápidos. El hedor a madera en ascuas, a tela quemada y a hollín lo impregnaba todo, ardiendo en las fosas nasales y en la garganta. Era un Londres en pánico, una ciudad que la tecnología de Elías y el tiempo de Elara no podían contener. «Esto no es un accidente, Elara», dijo Elías, la voz tensa, casi inaudible por el tumulto. Su mirada barría la multitud, sus ojos entrenados para buscar patrones, anomalías. La distorsión temporal en mi sensor está directamente ligada al epicentro del fuego. Es fuerte, concentrada. Alguien causó esto. Elara sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, no solo por la estampida de la multitud, sino por una resonancia más profunda, el pulso de la destrucción masiva. Vio un edificio a pocas cuadras de distancia, una residencia que conocía por tener un pequeño café donde tomaban té, engullido por llamas que danzaban con una ferocidad casi sobrenatural. Pensó en los rostros amigables que los atendían, en las familias que vivían allí. La promesa de la carta
Protocolo de extinción primaria. Resonó en su mente, fría y brutal. No solo iban tras ellos, estaban borrando la propia línea del tiempo. Un estruendo ensordecedor hizo que el ara se encogiera. El sonido de un tejado al derrumbarse, seguido por una nube de humo y escombros que engulló la calle de enfrente. El calor era palpable, como si estuvieran al borde de un horno crematorio. Necesitaban salir de allí, pero ¿a dónde? Su refugio, la casa que los había cobijado y presenciado la profundidad de su lazo, ahora parecía un blanco vulnerable, una isla a punto de ser engullida por la marea de fuego. Elías agarró la mano de Lara, sus ojos transmitiendo una urgencia que no necesitaba palabras. Tenemos que irnos, hacia el oeste, lejos del fuego. Los agentes van a estar aquí. Mientras corrían contra la corriente de la multitud en pánico, el ara tropezó con un ladrillo suelto. Elías la tiró, protegiéndola de ser aplastada por la masa humana. Un hombre, con la barba chamuscada y los ojos rojos de pánico, chocó con ellos, murmurando oraciones sin sentido. La desesperación era una enfermedad contagiosa que se extendía más rápido que el fuego. El ara sintió una punzada de culpa abrumadora. ¿Era por ellos? ¿Por su intromisión en el tiempo? De repente, un destello de luz verdosa llamó la atención de Elías en medio del humo y la oscuridad. No era el fuego ni las luces de gas de la calle. Era un brillo frío, alienígena, emanando de un callejón adyacente. ¡Allí!, gritó, tirando de el ara para sacarla del camino de la multitud. En el callejón, un cuerpo yacía inerte y a su lado, caído en el hollín, estaba un pequeño dispositivo metálico, con un cristal verdoso pulsando débilmente. Era inconfundiblemente tecnología de Kronos Corp, pero no de los modelos que Elías conocía. Era un disruptor temporal de baja potencia, modificado para amplificar la combustión, la prueba que necesitaba. «Es de ellos», afirmó Elías, la voz cargada de ira y desesperación. «Están usando nuestra tecnología para incinerar esta era, para limpiar la anomalía». Mientras Elías se inclinaba para examinar el dispositivo, un sonido de pasos pesados resonó desde el fondo del callejón. Dos figuras surgieron del humo, altas y encapuchadas, sus siluetas desentonando con la multitud en pánico. No corrían como los demás, se movían con una determinación fría y calculada. El ara reconoció la postura militar, el aire de autoridad siniestra que emanaba de ellos. Eran los cazadores. «Nos encontraron», susurró el ara, el terror helado apretándole el pecho. La carta no era una advertencia, era una declaración de guerra. Elías se levantó rápidamente, el disruptor en sus manos, un brillo de desafío en los ojos, pero también de profunda frustración. Su misión de proteger la integridad del tiempo había sido corrompida, usada como arma de destrucción masiva por su propia corporación. Su ideal, su legado, estaba ardiendo a su alrededor. «Suelte el artefacto, Elías Vance». Una voz electrónica y desprovista de emoción resonó de la figura más cercana. Era el modulador de voz estándar de los agentes del sector de contención, diseñado para infundir miedo. «La resistencia primaria está violada. La línea del tiempo será restaurada». «¿Restaurada?», escupió Elías, el sonido del fuego rugiendo en sus oídos. «Están incinerando vidas. Esto no es restauración, es genocidio». Los agentes no respondieron con palabras, sino con movimiento. Uno de ellos extendió la mano y un pulso de energía azulada se disparó, golpeando una pila de cajas de madera apiladas cerca de ellos, que inmediatamente explotaron en llamas. Una advertencia clara. No estaban allí para negociar. «¡Corra!», gritó Elías, empujando a el ara en dirección opuesta, fuera del callejón y de vuelta a la calle caótica. Sabía que no podían confrontar a los agentes, no sin sus propios recursos tecnológicos, que estaban esparcidos por la casa o perdidos en el tiempo. Ahora eran solo dos individuos contra una fuerza implacable, armados con tecnología del futuro y con el infierno a sus pies. Corrieron, esquivando escombros en llamas, saltando sobre cuerpos caídos, el humo asfixiándolos, la visión borrosa. Cada esquina revelaba más destrucción, más desesperación. La arquitectura victoriana, que el ara había venido a admirar y, de alguna manera, preservar, estaba siendo consumida, sus fachadas intrincadas desmoronándose en polvo y cenizas. El miedo a perderlo todo los inundó, no solo su propia seguridad, sino la totalidad de su misión. El mapa temporal, las anomalías que esperaban corregir, la esperanza de Lara de encontrar una respuesta para su propia historia. Todo parecía inútil ahora. ¿Cómo podrían corregir una anomalía cuando la línea del tiempo estaba siendo deliberadamente desintegrada? ¿Cómo podrían salvar el pasado cuando el propio presente estaba siendo borrado por un fuego que consumía no solo estructuras, sino recuerdos y futuros? Su hogar temporal, su refugio, era ahora parte de la zona de peligro. No podían volver.
sus instrumentos, sus ropas de repuesto, los registros que habían compilado, todo estaba perdido o inaccesible, probablemente consumido por las llamas o descubierto por los agentes. Estaban en medio de un siglo que no era el suyo, desprovistos de recursos, perseguidos por su propia era y con la amenaza de que toda la línea del tiempo fuera borrada. Elara sintió una lágrima correr por su rostro, cálida en medio del calor insoportable, mezclándose con el hollín. No lloraba por la pérdida material, sino por la pérdida de la esperanza. Vino para salvar, para arreglar, para entender. Ahora ella era parte de la destrucción. Elías, a su lado, tenía el rostro sombrío, una mezcla de furia y resignación. Había jurado proteger el tiempo y ahora era cómplice indirecto de su desintegración. A cada paso, el mundo parecía encogerse, las opciones disminuían. El fuego se extendía incontrolablemente. Las calles se convertían en trampas mortales y los agentes estaban siempre un paso atrás. Habían perdido la casa, sus recursos, la seguridad de su burbuja temporal. Más que eso, estaban perdiendo la propia esencia de por qué vinieron. Aquel pedazo de historia que Elara soñaba con proteger, en el que Elías veía la delicadeza de la existencia, estaba siendo reducido a cenizas. Estaban completamente solos, despojados de todo, en medio de un incendio apocalíptico, con un enemigo implacable pisándoles los talones. La tormenta no solo estaba comenzando, ya los había engullido. El silencio era una fina capa de hielo, a punto de romperse bajo el peso de la verdad. La mano de Elena temblaba ligeramente mientras se elevaba el documento, no para amenazar, sino para iluminar. La luz de la sala de conferencias se reflejó en el papel, haciendo que las letras impresas fueran momentáneamente ilegibles. Un breve y cruel aplazamiento. El director Vasconcelos, sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba, parecía haber perdido todo color. Sus ojos, antes inquisidores, ahora eran charcos de puro pavor. Los otros miembros del consejo, figuras antes imponentes, estaban paralizados, la respiración suspendida, la mirada fija en lo que Elena sostenía. Este es el informe forense. La voz de Elena cortó el aire, clara, firme, a pesar del terremoto en su pecho. No el borrador, no la versión editada, el original. Lo encontré en el archivo muerto, donde fue deliberadamente ocultado, con la firma y el sello del doctor Elías Nogueira, el forense jefe de la época. No gritaba, pero cada palabra llevaba el peso de años de injusticia, de mentiras hábilmente tejidas, de vidas destruidas. Contradice cada declaración que esta empresa hizo en los últimos 3 años sobre el incidente del ala pediátrica. Detalla, con precisión médica incuestionable, la negligencia sistémica, el fallo en los protocolos de seguridad y, más grave aún, la causa real de la muerte de Mariana y de otros niños. Un murmullo ahogado recorrió la sala. La señora Almeida, madre de otra víctima, sentada en primera fila, se llevó las manos a la boca, los ojos anegados por una esperanza agonizante, mezclada con el dolor renovado. El sonido de las sillas chirriando, el crepitar de un vaso de agua roto. El hielo finalmente se estaba rompiendo. Vasconcelos se levantó bruscamente, derribando la silla detrás de él con un golpe sordo. ¡Esto es un absurdo! ¡Una falsificación grotesca! Elena, usted está siendo manipulada, o peor, está detrás de una trama para difamar esta institución. Su voz estaba embargada por el pánico, intentando sofocar la verdad con la fuerza de la autoridad, un truco viejo que, por demasiado tiempo, había funcionado. Intentó avanzar, pero el guardia de seguridad, antes un mero observador, dio un paso discreto, interponiéndose. No es una falsificación, replicó Elena, levantando el informe un poco más alto, para que todos pudieran ver el membrete y la fecha. Está firmado, fechado, y tiene anexas las fotografías originales de la autopsia, los análisis de toxicología que fueron omitidos del informe final. Estos análisis comprueban la presencia de una sustancia contaminante en el sistema de ventilación, que fue ignorada, a pesar de las advertencias internas. Mariana no murió de una infección oportunista, como se divulgó convenientemente. Murió de insuficiencia respiratoria aguda, causada por esa sustancia, y la empresa lo sabía. Ustedes lo sabían. La acusación flotaba en el aire, densa e ineludible. Vasconcelos, con el rostro enrojecido, intentó una última jugada de bravuconería. Usted no tiene pruebas de que nosotros sabíamos. Este es un informe antiguo de un empleado que ya no está con nosotros. Es ligero, es irresponsable. El doctor Nogueira ya no está con nosotros porque fue convenientemente transferido a un laboratorio en el interior, con un acuerdo de confidencialidad millonario firmado por su despacho, director Vasconcelos, reveló Elena, sacando otro documento de su carpeta, una copia del acuerdo. Y tengo testigos
Tengo los registros de correo electrónico de advertencia del jefe de mantenimiento, que fueron archivados e ignorados. Tengo las actas de las reuniones donde se discutió el problema del sistema de ventilación y donde la decisión de minimizar daños a la reputación fue priorizada sobre la seguridad de los pacientes. La sala estalló en conversaciones susurradas, indignadas. Las miradas se volvieron de Vasconcelos hacia Elena, de incredulidad a una creciente y nauseabunda certeza. El consejero jurídico de la empresa, el doctor Méndez, que hasta entonces había mantenido una postura impasible, palideció. Él sabía el peso de aquellas palabras, las implicaciones legales, la ruina que se anunciaba. ¿Cómo obtuvo todo esto?, siseó Vasconcelos, su voz ahora un gruñido bajo, la máscara de dignidad finalmente deshecha, revelando a un hombre aterrorizado y desesperado. Tuve ayuda, respondió Elena, lanzando una mirada de agradecimiento discreta a un colega más viejo, el señor Rodríguez, quien había arriesgado su propia carrera para guiarla a través del laberinto burocrático de la empresa. Personas que, a diferencia de usted, aún tienen algo de conciencia. Personas que se cansaron de ver la verdad ser enterrada. El rostro de Vasconcelos se contrajo. Dio un paso hacia Elena, pero el guardia de seguridad, previendo el movimiento, intervino. Señor Vasconcelos, por favor, mantenga la calma. Calma, gritó Vasconcelos con la voz quebrada. Esta mujer está intentando destruir todo lo que he construido. Está mintiendo. Miró a su alrededor, suplicando con los ojos a los otros miembros del consejo, pero sus rostros eran de piedra o de horror. Algunos ya tomaban sus teléfonos, sin duda llamando a abogados, a sus familias. El barco se estaba hundiendo y Vasconcelos estaba al mando. Fue la señora Almeida quien se levantó, la voz embargada por el dolor y la furia contenida durante mucho tiempo. Mintiendo. Mi hija murió por culpa de su mentira. ¿Cuántas otras madres lloraron por culpa de su codicia? ¿Cuántas familias fueron destrozadas por culpa de su sigilo? Señaló con un dedo tembloroso a Vasconcelos. Usted nos dijo que fue un accidente, una tragedia imprevisible. Usted nos ofreció un acuerdo para callarnos, un acuerdo para encubrir la sangre de niños inocentes. La emoción de la señora Almeida resonó por la sala. No era solo una cuestión de números o de leyes, era una cuestión de humanidad, de moralidad, de vidas. Las lágrimas de la madre eran más poderosas que cualquier discurso jurídico. Elena, sintiendo el impulso, continuó. No fue un accidente. Fue una serie de decisiones. Decisiones tomadas para proteger ganancias, para proteger reputaciones. Decisiones que condenaron a Mariana y a otros niños. Y el informe original del doctor Nogueira, junto con las pruebas que recolecté, es la prueba irrefutable. Extendió el informe hacia el centro de la mesa, invitando a cualquiera a examinarlo. El doctor Méndez, el consejero jurídico, fue el primero en moverse. Con pasos pesados se acercó, tomó el documento, sus ojos recorriendo las páginas con una velocidad alarmante. Su mandíbula se tensó. No necesitaba leerlo todo, los encabezados, los anexos mencionados, el nombre del doctor Nogueira en un contexto tan explosivo eran suficientes. Se giró hacia Vasconcelos, con la expresión de un hombre cuyo mundo acababa de ser irremediablemente puesto patas arriba. «Director, esto es catastrófico». La palabra resonó en la sala. Catastrófico. Para la empresa, sí, pero para las familias era la validación de un dolor que jamás sería mitigado. Vasconcelos, acorralado, se dio cuenta de que no había a dónde huir. Su rostro era una máscara de derrota y odio. Miró a Elena, un odio frío y venenoso en sus ojos. Usted se va a arrepentir de esto, Elena. Se va a arrepentir profundamente. Ya me arrepentí demasiado tiempo de no haber actuado antes, respondió Elena, inquebrantable. Me arrepentí de haber callado, de haber dudado de mi propia intuición. Pero hoy no me arrepiento de nada. La verdad necesitaba salir a la luz. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron abruptamente. No eran los guardias de seguridad de la empresa, sino agentes de la Policía Federal y fiscales que habían sido alertados por una fuente anónima. El fiscal Torres, una figura conocida por su integridad, entró al frente, su mirada penetrante barriendo la sala antes de fijarse en Vasconcelos. «Director Vasconcelos», declaró el fiscal, su voz resonando con autoridad incontestable. «Estamos aquí con una orden de registro y embargo. Hemos recibido información sobre la posible ocultación de pruebas y negligencia criminal que involucra el incidente pediátrico de hace 3 años. Y, basándonos en lo que acabo de presenciar, parece que esas informaciones eran, de hecho, bastante precisas. Los policías federales avanzaron, algunos dirigiéndose a Vasconcelos, otros comenzando a recoger documentos de la mesa. Vasconcelos intentó protestar, pero sus palabras eran inaudibles bajo el murmullo de shock y el sonido de las esposas siendo preparadas. La visión del director, antes tan intocable, siendo confrontado por la ley, era un espectáculo que pocos en la sala esperaban ver.
Era el clímax de la caída, la justicia comenzando a ser servida. Los padres de las víctimas, que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo, rompieron a llorar y, en algunos casos, a gritos ahogados de alivio e indignación. ¡Justicia! ¡Justicia por Mariana! El grito de la señora Almeida, casi un lamento, resonó, seguido por otros. ¡Justicia por todos los niños! Era un coro de desahogo, de dolor, de una herida que comenzaba a cicatrizar, aunque con una cicatriz profunda y permanente. Elena observaba la escena. Una ola de agotamiento la golpeaba. El alivio era inmenso, pero mezclado con una profunda tristeza por lo que tuvo que suceder para llegar a ese punto. Vasconcelos fue escoltado fuera de la sala, su rostro contorsionado de rabia y desesperación, evitando la mirada de todos, especialmente la de Elena. Su partida, antes un hombre de poder absoluto, ahora un acusado, era el símbolo de la reversión de la injusticia. La sala, antes un santuario de secretos, ahora era un escenario de revelaciones, de promesas de rendición de cuentas. Los otros miembros del consejo estaban atónitos, algunos intentando desvincularse, otros ya anticipando las repercusiones jurídicas y de imagen. La crisis, en su fase más aguda, había pasado. La verdad estaba expuesta, desnuda e innegable, para que el mundo la viera. Elena sintió un peso salir de sus hombros, una carga que no sabía que llevaba hasta ese momento. Pero, mirando los rostros aún marcados por el dolor de las familias, a la señora Almeida que ahora lloraba en los brazos de su esposo, ella sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La justicia humana había dado su primer paso, pero el dolor, el luto, la desconfianza permanecerían. El fiscal Torres se acercó a ella. Señora Elena, sus pruebas y su coraje fueron cruciales. Este es solo el comienzo de un largo proceso, pero la verdad ahora tiene una oportunidad. Le tendió la mano y Elena la estrechó, sintiendo el firme apretón de una alianza en nombre de la rectitud. Los flashes de las cámaras que esperaban fuera de la empresa comenzaron a estallar mientras Vasconcelos era llevado. La historia que la empresa intentó enterrar ahora sería titular. El nombre de Mariana y de los otros niños sería pronunciado, no como meras víctimas, sino como el catalizador de una necesaria y dolorosa revelación. Elena salió de la sala, sintiendo el aire frío del final de la tarde en su rostro. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos naranjas y morados, un contraste sereno con la tormenta que acababa de pasar. Estaba exhausta, pero había una quietud en su alma. El secreto había sido gritado, la confrontación había ocurrido, la justicia, a su manera, comenzaba a dibujarse. Pero, ¿y ahora? ¿Qué vendría después del desmoronamiento de todo? La empresa, las familias, la propia Elena. El mañana era un lienzo en blanco, lleno solo por las sombras de las consecuencias y por la tenue luz de una nueva esperanza. La crisis había pasado, la verdad estaba ahí fuera. Pero el futuro, ese, era la parte más incierta de todas. El silencio que siguió a la tormenta era solo el preludio de un nuevo y desafiante capítulo. Los días que siguieron a la caída de El Ara estuvieron marcados por un silencio pesado, diferente a cualquier otro que Aarón hubiera experimentado. No era el silencio de la noche acechando el peligro, ni el de la tensa vigilia antes de la batalla, sino el silencio de la profunda exhaustión, del dolor palpable, mezclado con el embriagador alivio de una amenaza finalmente extinta. El polvo de la destrucción aún flotaba en el aire, el olor a humo y pérdida impregnaba las casas y los corazones. Las primeras horas se dedicaron a honrar a los caídos, a cuidar de los heridos y a absorber la magnitud de lo que se había conquistado y perdido. Aarón caminaba entre las ruinas, no como el guerrero victorioso, sino como el pastor que evalúa el rebaño después del ataque del lobo. Cada cicatriz, cada pérdida, grabada en su alma. La comunidad, aunque libre, estaba hecha pedazos, casas destruidas, campos quemados, corazones rotos, pero en cada mirada cansada que encontraba había también una chispa de esperanza, una gratitud silenciosa que Aarón sentía como una carga y una bendición. Pasaron meses, convirtiéndose en un año, y con ellos la herida abierta de la guerra comenzó a cicatrizar. No fue un proceso rápido ni fácil. La reconstrucción fue dolorosa, ladrillo a ladrillo, semilla a semilla. Aarón, ahora aclamado como líder y protector, no se apartó de las tareas mundanas. No se sentó en un trono imaginario, sino que tomó herramientas, ayudó a levantar paredes, a limpiar escombros. Su presencia constante era un recordatorio vivo de que la fuerza de un pueblo reside no solo en su capacidad de luchar, sino en su resiliencia para renacer. La curación emocional fue tan vital como la física. Las noches se llenaban de historias de valentía y recuerdos de los que se habían ido, compartidas alrededor de hogueras que antes señalaban peligro y ahora emanaban calor y camaradería.
Los ancianos de la aldea, con su sabiduría ancestral, guiaban rituales de luto y renovación, tejiendo nuevas leyendas de esperanza a partir de las cenizas de la tragedia. Los niños, libres del miedo que pendía sobre sus vidas, volvieron a reír y a jugar, sus sonidos inocentes llenando el valle con la promesa de un futuro. El honor de Aarón, manchado y cuestionado en el pasado, fue restaurado más allá de toda duda. Aquellos que antes dudaron, ahora lo veían como el verdadero guardián, el faro que guió a la comunidad a través de la más oscura de las noches. Su nombre se pronunciaba con reverencia, no por miedo u obligación, sino por respeto genuino y gratitud. La justicia había sido hecha, y la verdad prevaleció, no solo en las acciones de Aarón, sino en la unión y el perdón que el pueblo demostró entre sí. La tierra, generosa en su perdón, comenzó a responder a los esfuerzos de su gente. Las semillas plantadas en suelo fértil, irrigadas por el sudor y las lágrimas, brotaron con una fuerza renovada. Y cuando el sol del otoño tiñó las montañas de oro y cobre, la primera gran cosecha desde la guerra fue celebrada con una alegría que rozaba la euforia. Los graneros, vacíos por tanto tiempo, volvieron a llenarse, y la abundancia era un símbolo tangible de que la vida, de hecho, vencía a la muerte. Fue en ese escenario de renovación, en medio del Festival de la Cosecha, que otro tipo de semilla brotó en el corazón de la comunidad. La luz que Aarón había irradiado en la batalla se extendía ahora a su vida personal. Desde que el terror de Elara se disipó, un lazo profundo se había forjado entre él y Sofía, la mujer que permaneció a su lado, que creyó en él cuando pocos lo hicieron, y que compartió tanto de su dolor como de su esperanza. Bajo el brillo de 1000 linternas de papel, suspendidas entre los árboles cargados de frutas, y al sonido de flautas y tambores que celebraban la vida, Aarón y Sofía se unieron en matrimonio. No fue una ceremonia de pompa y circunstancia real, sino un pacto de amor y compañerismo, sellado ante su pueblo renacido. Sus votos eran simples, pero cargados del peso de todo lo que habían superado: lealtad, apoyo y la promesa de construir juntos un futuro de paz. El matrimonio fue una celebración no solo de su amor, sino de la creencia inquebrantable en la continuidad de la vida, en la belleza de la unión y en la fuerza de la familia. La comunidad entera bailó y cantó, bendiciendo la nueva unión como el símbolo máximo de un nuevo comienzo. Y como si la vida quisiera sellar esa promesa con el más puro de los presentes, no mucho después de la boda, la noticia de que Sofía esperaba un hijo recorrió el valle como una brisa suave y esperanzadora. El anuncio fue recibido con lágrimas de alegría y un coro de bendiciones. Un nuevo ser, nacido de la unión del protector y de su amada, en un mundo reconstruido. Un hijo, la encarnación de toda la lucha, de todo el sufrimiento y sobre todo de toda la fe. Era la promesa de generaciones futuras, la garantía de que la historia continuaría, que el legado de resiliencia y amor sería transmitido. En una tarde tranquila, con el sol poniente pintando el cielo con tonos naranjas y morados sobre el valle ahora próspero, Aarón se sentó en la galería de su nueva casa, con Sofía acurrucada a su lado, la mano de ella reposando sobre su vientre visiblemente redondeado. El aire fresco traía el perfume de las flores silvestres y el murmullo distante de los niños jugando. Observó los campos de trigo dorados que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Las casas, con tejados recién reparados, el brillo del río que corría libre. Ya no estaba la sombra de Elara. Había paz, una paz duramente conquistada, pero por eso mismo más preciosa. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de la mano de Sofía y la suave vibración de la nueva vida que crecía dentro de ella. La jornada había sido larga y llena de peligros, pero habían llegado a su destino. No era el fin de todas las luchas, pues la vida siempre traería nuevos desafíos, pero era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo de amor, familia y esperanza. Aarón abrió los ojos y miró a Sofía, quien le sonrió con los ojos llenos de una luz que rivalizaba con la del atardecer. Tomó su mano y la besó suavemente. El corazón del guerrero ahora era el corazón de un esposo, de un padre, de un líder que comprendía que la mayor victoria no estaba en empuñar la espada, sino en cultivar la vida. La fe que lo había impulsado a través de los momentos más sombríos ahora florecía en su alma, mostrando que, incluso después de la más terrible de las tormentas, el sol siempre regresa para calentar la tierra y nutrir la semilla de la esperanza. Y así, el valle y el corazón de Aarón encontraron su redención, floreciendo en una paz que prometía durar por muchas y muchas estaciones. La historia de su lucha sería contada por generaciones, un testimonio de que el coraje, la verdad y el amor pueden, sí, reconstruir el mundo. El viaje de Aarón ha llegado a su fin, pero el mensaje de su historia resuena para siempre. Si te ha conmovido esta saga de coraje, redención y renovación, te invito a embarcarte en tu propio viaje de reflexión.
Eteas. Deja tu me gusta. Si esta historia te inspiró a creer en la fuerza de la superación y en la belleza de los nuevos comienzos, suscríbete al canal para no perderte futuras narrativas que encienden la llama de la esperanza y la fe en nuestros corazones. Comparte este cuento con amigos y familiares que necesiten un recordatorio de que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre traerá la promesa de un nuevo día. Cree siempre en tu propia fuerza, en la capacidad de levantarte y de transformar el dolor en esperanza. Que la fe sea tu guía y que cada final sea solo el preludio de un nuevo comienzo aún más grandioso. La vida es un ciclo de tormentas y calma, y en cada uno de ellos reside la oportunidad de florecer.